Es decir, que yo me había pinchado con un paciente VIH positivo. Sí, como pueden ver, esto no fue un clickbait. Hola cariños, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy la doctora La Luz y aquí no todo es medicina. Hoy les traigo un story time y es bien fuerte. Así es que les recomiendo, les aconsejo que busquen un cafecito, un tececito, algo para tomar, algo para comer, que se sienten tranquilitos a disfrutar de este chismecito. Si le diste clic aquí, regálame un like, suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y ya empecemos. Este story time se remonta hace unos años ya atrás, cuando yo me encontraba laborando como médico general para un centro de salud en el área de internamiento. Mi trabajo, mi función básicamente era recibir a los pacientes que venían de esta emergencia o de esta consulta que habían sido ingresados por los especialistas. Entonces lo que yo tenía que hacer era recibir a esos pacientes, tomarle los signos vitales, indicarle al camillero en qué habitación debían colocar a este paciente, verificar el récord o el expediente del paciente, ver si tenía analíticas pendientes, si tenían estudios pendientes. Entonces, si habían analíticas pendientes, llamar al laboratorio para que la bioanalista de turno subiera a realizar dichos análisis. Cabe resaltar que no siempre la bioanalista subía a tiempo a extraer la sangre de los pacientes que tenían analíticas pendientes. Entonces, lo que hacíamos era que nosotros como médicos generales en el área extraíamos la sangre de algunos pacientes porque a veces la bioanalista no daba abasto, o muchas veces los médicos internos que se encontraban con nosotros pues también extraían la sangre. Un día, mientras me encontraba de servicio en dicha área de internamiento, recibí a un paciente masculino de 50 años de edad, quien era hipertenso y diabético. No recuerdo exactamente cuál era el diagnóstico que tenía el paciente, pero sí recuerdo que debía ser transfundido con 2 unidades de sangre globular. Dale like si te gustaría que tratara el tema de las transfusiones en otro video. Y si has sido transfundido, deja en los comentarios tu experiencia. Este día había que realizarle un hemograma a este paciente luego de la transfusión. 6 horas después de dicha transfusión había que realizarle un hemograma para ver qué tanto había subido la hemoglobina. Y si ustedes vieron mi video de 10 cosas raras de la doctora La Luz, ustedes saben que a mí me gusta que me traigan sangre. Entonces, ese día yo llamo al laboratorio para que la bioanalista que se encontraba de turno subiera a extraerle la sangre al paciente para realizarle el hemograma. Pero la bioanalista se tardó para subir porque ella tenía otros pacientes. Y como a mí me interesaba saber qué tanto había subido dicha hemoglobina en este paciente, pues uno de los médicos internos se ofreció a extraer la sangre de ese paciente. Y él fue a la habitación a extraerle la sangre al paciente. Entonces, él vuelve minutos después y me dice que no logró extraer la sangre, que era muy difícil y que si yo podía ayudarlo. Pues claro está, yo voy con toda mi experiencia, experta en extraer sangre, porque dicho sea de paso, cuando yo estaba en el internado era algo que yo disfrutaba. Y se me hacía muy fácil en realidad extraerle la sangre a los pacientes. Entonces yo voy a la habitación del paciente e intento extraerle la sangre, pero realmente era muy difícil. Yo no pude hacerlo y no estaba ya a puro con el paciente, que teníamos que darle varios pinchones. Entonces el paciente, noté algo un poco extraño en ese paciente, y era que él decía: no se preocupen, sigan intentando extraerme la sangre, no hay ningún problema, me pueden dar todos los pinchazos que ustedes quieran. That was weird. Pero me lo encontré como medio extraño, pero bueno, ok. Entonces, como no pude al fin y al cabo extraer la sangre, saco la aguja y cuando le iba a colocar el tapón a la aguja, entonces me pinché uno de los dedos. Y no solamente me pinché, sino que la aguja traspasó el guante y yo podía ver el guante lleno de sangre. Entonces, disimuladamente, yo salgo de la habitación del paciente, me lavo las manos rápidamente con mucha agua y con jabón, me pongo una bandita
y voy hacia el récord del paciente a verificar si el paciente estaba o no positivo al VIH, porque yo no sabía. Cuando voy buscando en el expediente del paciente me doy cuenta que él no tenía la prueba de VIH realizada. Entonces, llamo al laboratorio, le digo a la analista que por favor lo antes posible subiera a extraerle la sangre a ese paciente y minutos después pues ella pudo subir. Entonces cuando ella sube, y fue muy difícil en verdad, ella le costó bastante, pero logró extraerle la sangre al paciente. Entonces yo le dije que por favor le realizara los virus, porque no tenía los virus en el expediente y porque yo me había pinchado con su aguja. Luego la bioanalista baja a realizar las analíticas y yo continúo haciendo mi trabajo de lo más normal. Continúo evolucionando los pacientes, recibiendo pacientes y realizando todas mis tareas pendientes. Entonces le digo a uno de los médicos internos que por favor bajara al laboratorio a buscar tanto el hemograma del paciente como el resultado de la prueba de VIH. Entonces veo que minutos después el médico interno sube y me dice: doctora, dice la bioanalista que por favor vaya usted personal. Y obviamente me preocupé. Yo pensé, bueno, ¿por qué será? ¿Será que está positivo el paciente? ¿O ella simplemente quiere entregarme a mí el resultado? Pues no lo sé. Entonces yo dejo de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y bajo rápidamente al laboratorio. Cuando bajo al laboratorio, la bioanalista me dijo que ciertamente el paciente era VIH positivo. Es decir, que yo me había pinchado con un paciente VIH positivo. Sí, como pueden ver, esto no fue un clickbait. Y no solo eso, sino que el paciente era un paciente VIH conocido y que él pertenecía al programa del hospital de pacientes con VIH. Pero yo no lo sabía, porque su expediente no decía nada. Ciertamente me preocupé, a pesar de que la probabilidad de contagio es muy baja, casi nula, 0.3% de las personas que se pinchan con aguja con un paciente VIH positivo contraen el virus. En ese momento yo obviamente me preocupo, me quedo un poco en shock porque nunca me había pasado. En verdad, yo siempre había extraído la sangre de los pacientes, tanto en el internado, durante la carrera me tocó en alguno que otro momento hacerlo y nunca me había pinchado porque obviamente yo siempre tenía cuidado, me colocaba mis guantes siempre, pero no sé, la primera vez que me pincho es con un paciente VIH positivo. No sé por qué no me sorprende. Yo debería hacer una sección que diga cosas que solo le pasan a la doctora La Luz. Y bueno, nada. Entonces, luego de que la bioanalista me da esta tremenda noticia a las 8 de la noche, yo me preocupo, obviamente, y lo que hago es llamar a mi esposo, notificarle lo que había pasado y bueno, esperar lo mejor. Entonces la bioanalista me toma también una muestra a mí para verificar que yo de por sí no tuviera el virus, ¿verdad? Y pues nada, terminé mi trabajo, terminé los pendientes, terminé de evolucionar a los pacientes, seguí recibiendo a los demás pacientes. Eso sí, no volví a extraerle sangre a ningún paciente. Es más, desde entonces no he vuelto a hacerlo. Y pues nada, esperé al día siguiente, entonces fui al departamento donde está el programa de VIH de estos pacientes y cuando voy para hablar con la doctora encargada del área, pues al revisar su expediente nos damos cuenta del examen de su carga viral más reciente. Entonces verificamos que la carga viral de este paciente era casi nula, o sea, era muy mínima y era básicamente imposible que él transmitiera el virus. Entonces eso me dio paz. Ahora, ¿a qué me refiero con que la carga viral era baja y qué tiene esto que ver de si transmite o no el virus? Bueno, pues hablemos un poco ahora de VIH. El VIH, por sus siglas VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana. Este es un virus que afecta a nuestro sistema inmunitario, específicamente a los CD4, que son linfocitos, células encargadas
de protegernos, de cuidarnos ante cualquier infección. No es lo mismo tener VIH a tener SIDA. Un paciente con VIH positivo es un paciente portador del virus, donde este virus obviamente afecta el sistema inmunitario, pero ya en el SIDA es tener el síndrome y es la etapa más avanzada de lo que es la infección por el VIH. Ya cuando el paciente tiene SIDA, su sistema inmunitario está totalmente deprimido e incluso puede degenerar a lo que es la muerte si no es tratado a tiempo. Existe un periodo entre la infección hasta llegar a tener SIDA. Un paciente VIH positivo no tiene por qué llegar a tener SIDA si lleva su tratamiento correctamente y rigurosamente. Existe un periodo de aproximadamente de 7 a 10 años entre el paciente que tiene VIH hasta llegar a tener SIDA. Pero si este paciente que tiene VIH lleva su tratamiento correctamente y rigurosamente, no tiene por qué llegar a tener SIDA, que ya es la etapa más avanzada de la infección. Incluso el paciente VIH positivo que lleva su tratamiento correctamente y que se realiza constantemente la carga viral, que es para saber qué tan aumentado está el virus en el organismo de este paciente, puede llevar una vida normalmente, puede incluso tener intimidad, puede tener hijos y los hijos no necesariamente van a salir con el virus igual que el portador, si su carga viral es baja. Las vías de transmisión del VIH son vías sanguíneas, ya sea por intercambio de agujas contaminadas, por transfusiones sanguíneas o por trasplante de órganos que no tienen garantía de seguridad. Está también la vía de transmisión sexual, que es cuando se tienen relaciones sexuales sin protección o utilizando la protección de manera incorrecta. También el intercambio de fluidos entre fluidos genitales y mucosas. Y está la vía vertical, que es transmitida de la madre al bebé, ya sea a través del canal del parto o por la leche materna. En cuanto a los síntomas de la infección por VIH, difieren un poco dependiendo de la etapa en que se encuentre la infección. En muchos casos hay pacientes que en las primeras semanas luego de la infección no presentan ningún síntoma hasta ya etapas avanzadas. Y en otros casos pueden haber sintomatología en las primeras semanas luego de la infección. Y esta sintomatología puede ser como un cuadro gripal, que se puede confundir mucho con un resfriado común, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, incluso pérdida de peso. A medida que la infección va avanzando, pueden aparecer otros síntomas como son diarrea, tos y mucho malestar general. Y la pérdida de peso puede ser muy obvia. Y mientras el sistema inmunitario se va debilitando, pueden aparecer otras enfermedades graves como son la tuberculosis, la meningitis, infecciones bacterianas y hasta cánceres como los linfomas. Algo muy importante que se debe resaltar de estos pacientes con VIH es que si ellos llevan su tratamiento de manera oportuna, tomando sus antirretrovirales, la carga viral se mantiene baja y no transmite la enfermedad, que es lo que pasó con el caso de este paciente con el cual yo me pinché, que tenía la carga viral casi nula y por ende él no solamente no podía contagiarme a mí, sino a sus parejas sexuales. Lo que quiere decir que es importante no solamente llevar el tratamiento de manera oportuna, sino el apoyo que lleven estos pacientes para continuar su tratamiento y así su carga viral se mantenga baja o nula y no transmitan este virus. Existen factores de riesgos que predisponen a padecer lo que es la infección por VIH, que son tener relaciones sexuales tanto vaginales como anales sin protección, padecer otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes o gonorrea. Déjame saber en los comentarios si te interesa que tratemos infecciones de transmisión sexual en otro video. Otro factor de riesgos es compartir agujas, las transfusiones o los trasplantes de órganos y pincharse accidentalmente con un paciente con VIH. En algunas personas los anticuerpos contra el VIH aparecen 28 días después de la infección, pero de todas formas, aunque no presenten síntomas o signos, pueden transmitir la infección. Existe profilaxis contra la infección por VIH, pero en mi caso no fue necesario tomarla, puesto que este paciente tenía la carga viral muy baja, casi nula, entonces no fue necesario que yo me expusiera a este medicamento que es tan fuerte como son los antirretrovirales. Pero en caso de exponerse
ante una situación que pudiera representar una probable infección por VIH, entonces se debe tomar antirretrovirales de manera profiláctica. Si eres del área de la salud y en algún momento te pinchaste con alguna aguja de un paciente, déjame en los comentarios tu experiencia. Para evitar estos casos es muy importante tener sumo cuidado, utilizar las medidas de protección necesarias como los guantes, que en mi caso, a pesar de que yo lo usé, de todas formas, pues terminé pinchándome. Entonces hay que tener toda la precaución del lugar y no importa que seamos expertos realizando alguna función que conlleve ese tipo de riesgo, debemos de tener cuidado de todas formas. Después de esta experiencia, 6 meses después, volví a realizarme la prueba de VIH y bueno, pues salió negativa. Espero que ustedes nunca se vean en una situación como esta, porque de verdad que es bastante preocupante y desconcertante, pero a la vez es importante que se elimine este estigma contra los pacientes con VIH, puesto que ellos no son una amenaza. Y además, ya en estos tiempos, debido a que existen tratamientos de antirretrovirales, una persona portadora del virus no tiene ni que morir de esa enfermedad, ni llegar a tener SIDA, y mucho menos no puede ni reproducirse, puede llevar una vida totalmente normal siempre y cuando lleve su tratamiento al pie de la letra como este paciente. Espero que les haya gustado mucho este video. Y gracias por pasar, gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Bye. Y este es un virus. Uy. La pumi.